Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este webinar organizado por AIDIS Uruguay, particularmente por la División de Calidad de Aire, DIAIRE. En el día de hoy vamos a estar hablando de las perspectivas de la calidad del aire en Uruguay, justamente con la excusa de tener la sanción reciente en el mes de mayo del decreto 135, que hemos esperado tanto tiempo acerca de calidad de aire y emisiones a la atmósfera. En el día de hoy vamos a tener una presentación de de DINASEA en primer término, luego una presentación de la empresa privada, representada en este caso por el estudio de EIA, y luego una presentación de Facultad de Ingeniería, que estará a cargo del Departamento de Ingeniería Ambiental. Voy a presentar en primer término a las expositoras que participarán en nombre de DINAMA. Se trata de las ingenieras químicas Magdalena Gil, Javiera Salas y Verónica González. Magdalena Gil es responsable del Departamento de Seguimiento de Componentes del Ambiente de la División Calidad Ambiental de DINASEA en el Ministerio de Ambiente y tiene una trayectoria de más de 20 años en esta institución. Javiera Salas es funcionaria del Departamento de Control Ambiental de Actividades en la División Control Ambiental de la DINASEA y comenzó a trabajar allí en 2011. Y Verónica González es máster en Ciencias Ambientales y comenzó a trabajar para el BOTMA en el año 2004. Actualmente es responsable de la División Control Ambiental del área Control y Desempeño Ambiental de DINASEA en el Ministerio de Ambiente. Le damos la palabra entonces a Magdalena, quien comenzará las exposiciones. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, vamos a tratar a ver, disculpen que... Ahora sí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno. Vamos a tratar de compartir un poco, no tanto lo que es el decreto como tal, el decreto calculo que ya lo habrán leído y el texto desde el punto de vista formal no lo vamos a abordar tanto, sino un poco explicar las grandes características del decreto y a su vez cuáles van a ser los desafíos a los que se va a enfrentar no solamente el ministerio, sino en definitiva los diferentes actores que intervienen en este proceso. Entonces, en líneas generales el objetivo del decreto, y después, en parte como está dividido a su vez el decreto, lo que son objetivos de calidad de aire, estándares de fuentes móviles, y después la parte de control de fuentes fijas, que es donde van a explicar Javiera y Verónica, y bueno, los desafíos como paso final. Como aspectos generales, bueno, que hay un marco normativo, varios de los que están en la reunión, en particular Elizabeth, hemos participado y trabajado en este documento durante muchos años y varias versiones diferentes. Fuimos el último país de América Latina en tener guías o estándares de calidad de aire. Todos los países tenían, el último que se había incorporado fue Paraguay hace 2 años, si no estoy mal. Y yo también siempre digo, a mí no es tanto lo que me importa o sea, es muy importante tener el marco normativo, pero tener un marco normativo que sea vacío o que en definitiva no sea aplicable tampoco era el objetivo. También hay países que tienen, sobre todo en la parte de fuentes fijas, unos decretos y una reglamentación sumamente ambiciosa, pero después en los hechos sabemos que no se puede cumplir.
creo que en nuestro caso es bastante lógica, bastante adaptada a las realidades de lo que es el país, y bueno, creo que eso es uno de los valores que tiene. Como cosa de repente diferente que desde el momento de tener el marco normativo cambia, es el hecho de que se formaliza que las personas o las empresas son responsables de las emisiones, incluye de una forma suave, pero incluye lo que son las emisiones residenciales y la obligación de parte del ministerio de tomar acciones para disminuirlas, y se incorporan nuevas exigencias ambientales, no tanto en lo que son los valores de los estándares, que eran los que ya se venían aplicando desde hacía 2012, 2015, sino desde en lo que es la parte de autorizaciones y en algunos casos la parte de monitoreos. Y después la otra característica que tiene, que también entiendo que es un adelanto en lo que es la parte normativa en el país, que se menciona explícitamente el compromiso con respecto al calentamiento global y la afectación de capa de ozono. En general en estos temas los compromisos venían por los compromisos internacionales, pero no había una norma ambiental a aplicar en el país que apuntara a esto. Entonces eso también es una característica que tiene el decreto. Lo otro que tiene es que, si bien ya estaba en el último borrador, pero ahora queda en el decreto, están los objetivos de calidad de aire definidos que empezaron a regir este año en mayo, en el momento en que sale el decreto, y luego a partir de 2024. Eso hace que se pueda prever, que se pueda saber hacia dónde se va, y que con respecto a los planes de acción, que es otra de las cosas que se incorporan, y que ante situaciones definidas, que eso después se va a ir definiendo en el tiempo, hay que hacer planes de acciones formales amparados por el decreto. Sabemos que esos planes de acción no los podemos pensar a largo plazo con los estándares de hoy, sino por lo menos a partir del 2024. Como les decía, no quiero dar tanto los valores de los estándares, simplemente que en general lo que se intentó en lo que son los valores de este decreto, alcanzamos en casi todos los contaminantes lo que son los valores guías de calidad de aire de la Organización Mundial para la Salud. Como ven acá, por ejemplo, para el PM2,5, para el promedio anual, no se llega lo que nosotros aspiramos es al objetivo intermedio 3, que sería como un objetivo menos exigente que tiene la Organización Mundial para la Salud. Para el caso del PM10, estaríamos en el 2024 llegando a los valores guías de calidad de aire de la OMS. Y después, para el caso de los gases, en casi todos los casos estaríamos llegando. Tenemos ahora actualmente ya las guías, y en el caso del dióxido de azufre 24 horas, lo estaríamos alcanzando en el 2024. En realidad la mala noticia o otro desafío es que la Organización Mundial para la Salud para el año que viene estaría lanzando los nuevos objetivos de calidad de aire, por lo tanto esto va a ser algo que no se terminó con la salida del decreto, sino vamos a tener que seguir trabajando, porque los valores no es que se cumplan, sino que hay que trabajar para que se cumplan, así que vamos a tener que seguir trabajando en ese sentido. Un poco lo que se plantea desde el decreto es que tenemos que medir la calidad de aire para conocer cómo estamos, dónde estamos, sea en la zona en la que sea, y tomar acciones de acuerdo a los resultados. Y estas acciones puede ser no hacer nada, porque en realidad si los niveles de calidad que se están midiendo de acuerdo el contaminante, de acuerdo a las características del lugar, implican que están bien, la acción va a ser mantenernos como está. En caso de que haya problemas, de que haya dificultades, es donde se empiezan a aparecer esos planes de acción, que bueno, que en algunos casos
hay una fuente fija muy definida y se trabajará con ellos, pero hay otros casos que son mucho más complejos, en donde interviene el polvo de las calles, interviene la industria, interviene la urbanización por el uso de leña en las estufas, entonces son mucho más, es mucho más exigente en ese caso. Otra cosa que es importante que el decreto lo plantea es que se definirán cuáles son las formas o los métodos de medición con los que se va a trabajar. Creo que todos saben, hay diferentes formas de medir, integrativo, continuo, manual, automático, etcétera, etcétera. Lo importante no es, a ver, es importante la forma en que se mide, pero porque es importante la forma que se mide según lo que nosotros queremos medir. Entonces, debemos tener en cuenta al momento de plantear un monitoreo, qué es lo que se va a considerar para ese monitoreo. Es el riesgo asociado a ese parámetro, qué límite de detección tengo en la metodología, qué sensibilidad analítica tiene ese método, certificaciones, verificaciones, que si implica, si no es un monitoreo continuo, implica el uso de un laboratorio, la capacidad analítica que tiene ese laboratorio para poder dar una respuesta a lo que es ese monitoreo, y bueno, lo importante es que no hay una sola forma que sea, no hay una única forma para medir, ni hay una que sea la mejor para todos los casos. Es imposible pensar que la forma mejor es un monitoreo, una estación automática completa para todos los casos. Eso es absolutamente inviable. Una de las cosas que tenemos que hacer, y es uno de los desafíos que tenemos, es que tenemos que ir definiendo las metodologías. Ya hay cosas que están definidas, ya sabemos que hay algunas metodologías que se están utilizando, que necesitan sí o sí un método de verificación para que ese valor sea realmente representativo del lugar. Y también muchas veces, y que también se está utilizando, es la combinación de metodologías. Cuando el área es muy grande en la cual tenemos que estudiar, capaz que es bueno tener una buena estación de monitoreo de referencia, o por lo menos un método equivalente que sea bien confiable, y metodologías que sean más baratas, más accesibles, de más fácil manipulación, en donde nosotros podemos irlas comparando con esa otra estación equivalente o de referencia, y entonces podemos ir trabajando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es definir cómo va a ser esa autorización de las diferentes metodologías que se van a hacer. También habla de que el Ministerio de Ambiente va a definir una serie de protocolos o de guías para poder llevar adelante el cumplimiento del decreto. Acá están algunos de las guías y protocolos que tenemos publicados, que están en la página web del Ministerio. La idea es, hay algunos, por ejemplo, como es el monitoreo particulado para silos, que ya vamos por la versión 3, o sea, se ha ido trabajando y la experiencia nos ha ido, la hemos ido actualizando. Guía y ubicación de estaciones de monitoreo de calidad de aire, guía de tratamiento estadístico de datos. Bueno, los otros son de la parte de contaminación acústica, que no apunta a esta charla específicamente, o al decreto, mejor dicho. Y hay uno o dos guías o protocolos más que aún no están publicados porque los tenemos que pulir, pero que bueno, que seguiremos trabajando, y la idea es irlos publicando en la medida que se vayan necesitando. La obligatoriedad de la medición no está establecida en el decreto. En realidad, dependiendo de cómo sean las situaciones, podrán ser los organismos nacionales, departamentales o emprendimientos. Lo que no está dicho en el decreto, y que no es en principio el espíritu, es que no es obligatorio para todos los potenciales emisores. O sea, no es que de aquí en más todas las industrias van a tener que hacer un monitoreo de aire. Eso también se va a definir, eso lo estamos trabajando. Supongo que Javier o Verónica hablarán un poquito de eso.
la idea no es llenarnos de monitoreos que después no se pueden evaluar de forma correcta y que entonces en realidad no llevan a nada. La idea es optimizar eso y definir cuáles van a ser los emprendimientos y en qué condiciones van a tener que presentar esas informaciones. Y bueno, un poco con respecto a los planes de acción, también se va a definir cuándo hay un plan de acción y va a haber, la idea es que haya como diferentes planes. En algunos casos es aumentar la vigilancia, en otros casos va a ser aumentar la vigilancia y tal vez incorporar alguna otra medición en el área. Y bueno, capaz que en algunos extremos el plan de acción será, no sé, prohibir la circulación vehicular en una zona de la ciudad si está muy comprometida. Eso va dependiendo de lo que son las diferentes situaciones que se vayan conociendo, que bueno, al ir aumentando las capacidades de monitoreo, tendremos más elementos para hacer estos planes de acción. Con respecto a los fuentes móviles, esto sí que es más nuevo, o sea, esta es la parte del decreto que no estaba para nada incorporado hasta ahora. Comprende todos lo que son vehículos terrestres, 4 ruedas, o sea, no están incorporados lo que son motocicletas. Y bueno, lo que dice es que queda prohibida la importación o la comercialización de vehículos que no cumplan con determinadas condiciones, que son condiciones de emisión equivalentes a las Euro 5, a partir de los 2 años de que se decretó este decreto, que salió el decreto. Una de las cosas que más tenemos que hacer es definir, bueno, cómo se va a hacer ese control, cómo se va a hacer la homologación. Ya hay mucha cosa hecha, por un lado por el Ministerio de Transporte, con lo que es el transporte pesado. Estamos trabajando con la Dirección de Energía en lo que es la parte de etiquetado vehicular, de manera que para la parte de los vehículos livianos podamos salir juntos lo que es el control de las emisiones gaseosas con el etiquetado. Los ensayos son los mismos, son muy similares. Como los ensayos no se van a hacer en el país, va a ser a través de documentación, pero entonces, bueno, la idea es simplificar lo más posible y ganar todos los ministerios en esta información de manera conjunta. Para los vehículos en circulación, hay que empezar a trabajar de, bueno, cómo se va a implementar una inspección técnica vehicular. Ya hay mucha cosa hecha, ya hay muchos documentos que hemos generado bueno, antes la DINAM, ahora la DINASEA, para avanzar en esto. Los costos de esto son muy altos, es uno de los problemas que tenemos. Si bien no estamos pensando en un laboratorio de referencia, ni mucho menos, pero aún lo que es las condiciones para medir los vehículos en circulación de una manera un poco más general en los diferentes departamentos, el costo existe y bueno, es una de las cosas que tendremos que seguir trabajando. Bueno, esto ya lo planteé, así que ahora le paso la palabra a Javier. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad un gusto tener tanta gente a esta hora, no sé, reunida por temas vinculados con el aire. Yo voy a presentar un poco la forma en la que la institución se ha venido controlando lo que son las emisiones industriales, de las fuentes fijas más que nada. Históricamente se han venido incorporando a los marcos de control las empresas cuando salió el decreto del año 79. En ese entonces era más que nada apuntando a efluentes y las ADIs y los vertidos de materia orgánica y demás. Desde entonces, bueno, una vez que venía la empresa, habían muchas empresas que tenían vertidos importantes, pero bueno, más importantes eran sus emisiones al aire.
Y bueno, esas empresas eran controladas a través del decreto, pero igualmente requerían atención de las chimeneas. Y bueno, cuando salió la Ley General de Protección al Ambiente del año 2000, ahí se empezó bueno, exigir poder haber un marco legal más claro para poder exigir, bueno, estas emisiones, estas otras emisiones también, que bueno, que tienen que controlarlas, verlas, las empresas más que nada. Y bueno, y se empezó a trabajar por esos años, atendiendo situaciones de denuncia o casos específicos. Y bueno, y se fue aprendiendo, es todo un proceso de aprendizaje y de incorporación de actores que han venido habiendo. En el año 94, con la ley de evaluación de impacto ambiental, ahí, bueno, los emprendimientos antes de ponerse, no solo se eliminaban los efluentes, sino que, bueno, toda la gestión ambiental en su conjunto, y ahí surgían, bueno, hay aspectos ambientales significativos que tienen que ver con las emisiones al aire. En el año 2005, con las primeras AOs, las autorizaciones de operación, ahí a las empresas se les dijo, bueno, si tenés este impacto o esta potencial emisión que hay que atender es significativa, tenés que seguirla en el marco de los planes de gestión ambiental de operación. Entonces tenemos las empresas más viejas, que algunas que tienen bueno, atención especial por alguna resolución específica, que son las más viejas, y las más duras, la industria, digamos, química y ese tipo de cosas que están puestas en el país hace mucho tiempo. Después, después del año 2005, ya con las renovaciones de AO, para aquellas que se vio que este aspecto era significativo, ahí, bueno, han habido algunos controles. Y en el año 2012, con la propuesta de Gesta Aire, dentro de las renovaciones de AO, se iba viendo, bueno, de repente en el marco de la autorización, de incorporar estas exigencias que tienen que ver con las emisiones al aire. Estamos recibiendo monitoreos continuos y también trabajando en esa línea. Todo esto que les venía contando es más que nada apuntando a monitoreos discretos, o sea, intervenciones puntuales en una chimenea para poder obtener una muestra arriba, ¿no? En trabajo en altura, con lanzas específicas, filtros y demás, y condiciones que tienen que tener. Las chimeneas, recuerden que son condiciones duras a veces las que tienen las emisiones de temperatura, bueno, gases nocivos. Entonces, todo eso son aspectos que hay que atender, que hemos visto que hay varias normativas que divergen. Entonces, además de tener estos monitoreos discretos, tenemos también posibilidades de hacer monitoreos continuos, y en esos planes han venido reportando sus datos de emisiones atmosféricas las empresas al ministerio. Después, después del 2012, salió en 2015 la segunda propuesta de estándares, y que bueno, que finalmente fue bastante parecida y fiel a lo que terminó saliendo en el decreto, que tiene que ver con emisiones al aire. Capaz que seguimos la siguiente. Bueno, de estos datos que se iban recibiendo en la administración, a partir del 2019 hay una base de datos para la recepción de monitoreos continuos y el seguimiento de esto. Esto, si bien surgió en el año 2012 como una experiencia piloto, algunas empresas empezaron a mandar datos en continuo a la administración ante algunas solicitudes. Ya ahora tenemos una base de datos que agrupa esa información y, bueno, y abarcó también a lo que tiene que ver los efluentes, pero bueno, es el mismo sistema en sí el que estamos organizando para poder dar un paso más allá y poder después evaluar esta información. Y a partir del 2021 estamos trabajando en la aplicación para obtención de reportes automáticos, indicadores y alarmas a partir de estos datos de monitoreo continuo. Además del monitoreo continuo, queremos también tratar de poder integrar lo que son los monitoreos discretos que vienen a través de los IAO, para poder también esa información tenerla integrada y poder trabajar con información en lugar de con datos, ¿no? De poder generar ese valor agregado.
Esto, un poco lo que dice esta transparencia es esto, que tenemos ampliación de exigencias puntuales en el marco de la Ley General de Protección al Ambiente y la Ley de Evaluación de Impacto, después de que dentro de cada trámite de AO específico se fue viendo las exigencias que se iban requiriendo. Así que pasamos a la otra diapo. Tenemos más o menos 500 empresas que tienen AOs, de esas 500 unas 100 están reportando datos de emisiones al aire. Las que fueron intimadas por resoluciones específicas eran unas 10. Y bueno, estos son los que venimos, esto es el control, digamos, armando estos puzzles, se viene controlando las emisiones al aire de los emprendimientos a través del área de control y desempeño ambiental. Seguimos a la siguiente. Acá un poco comentar lo que es la parte de datos automáticos. Tenemos 48 empresas mandando datos automáticos y 14 a la base de datos del sistema de monitoreo continuo. 14 cada 10 minutos, y estas 48 son las que recibimos semestralmente o anualmente los reportes. ¿Seguimos? Todas estas mediciones que estamos recibiendo nos están llegando con distintas condiciones de realización, hechas por diversos equipamientos, sistemas de medición, metodologías y normativas diferentes están siendo adoptadas para su realización. Y estamos trabajando ahora en tratar de automatizar o generar un marco más común en el país para poder uniformizar estas metodologías. Eso está tomado en el decreto y es una de las cosas que indica. Así que bueno, a ver la siguiente. Elaboramos 2 documentos, uno de normativas para las metodologías de referencia para los ensayos de mediciones discretas, y otro del instructivo para el autocontrol y aseguramiento de la calidad de los datos de monitoreos continuos. La idea es chequear contra las mediciones discretas los monitoreos continuos. Seguimos. Bueno, eso con relación a las mediciones y el marco con el que venimos trabajando, y bueno, ahora con el decreto poder mejorar. Otra de las patas grandes que hay es las autorizaciones de emisiones atmosféricas. En este caso estamos trabajando en diseñar el tipo de contenido de los trámites de la autorización de emisiones que se proponen en el decreto, ver cómo integrar estos trámites al sistema de autorizaciones que ya existe, que tiene el 349 y otros decretos, ver cómo integrar eso en la práctica. Después estamos haciendo un listado de actividades para poder establecer cortes, que no sean todas las actividades las que menciona el decreto, las que tengan que gestionar esta autorización. Y estamos también trabajando en generar un plan de implementación por rubros, que también está establecido en el decreto que todas las empresas que queden comprendidas en un plazo de 3 años van a tener que solicitar esa autorización. Entonces, para organizar esto, es que venimos haciendo trabajos internos. La idea es que dentro de 6 meses, de aprobado el decreto, o sea, noviembre más o menos, tendríamos que tener este marco claro y poder comunicarlo para empezar a recibir estas autorizaciones. Si bien ya se están, por ejemplo, en todas las que son renovaciones, tratando de integrar esta autorización. A ver la que sigue. Los desafíos que planteamos para la charla es lo que está establecido dentro del Plan Nacional Ambiental, que se plantea un ambiente sano para una buena calidad de vida, y para la calidad de aire se plantea como objetivo garantizar el derecho de la población urbana y rural a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado. 2 veces aparece la palabra sano en este tema, entonces es muy importante poder de alguna forma involucrar a la gente del Ministerio de Salud Pública con todo lo que tiene que ver con este bien común, ¿no? que es el aire. La meta para 2030 está planteada en garantizar la calidad del aire a la población cumpliendo con estándares nacionales, que ya tenemos,
controlando las emisiones de gases y material particulado y logrando en especial una reducción del 30% de las emisiones de material particulado en áreas urbanas con respecto al año 2014. Seguimos a la siguiente. Además, otros desafíos que vimos en el plan, que nos gustó plantearlos en esta charla, es que la necesidad de elaborar guías sectoriales que consideren la realidad local, con el objetivo bueno, que los emprendimientos minimicen sus impactos ambientales y puedan incorporar las mejores prácticas ambientales, y que esto a su vez sea generado a través de un proceso participativo, involucrando a los actores interesados de forma de enriquecerlas y alcanzar un alto grado de aceptación e implementación, que es un poco como nos hemos venido manejando en este aspecto, ¿no? Tratando de que la implementación incluso está bastante aceitada para ir exigiendo a medida de lo que se va pudiendo. Pero siempre tratando de apuntar a más, ¿no? Y bueno, y también como desafío vemos que la necesidad de mejorar los mecanismos y protocolos de coordinación con todas las organizaciones con presencia en el territorio se torna sumamente importante. Y bueno, promover e implementar un programa de conversión tecnológica hacia las mejores tecnologías disponibles en actividades económicas y productivas también es uno de los desafíos que están planteados, y que para las emisiones al aire es un hecho que, bueno, que tenemos que encararlo como país para poder cumplir con el decreto y poder, bueno, tener eso, llegar al logro del objetivo de garantizar la calidad del aire para todos. Y bueno, por acá me parece que queda la presentación nuestra. Muchas gracias, Javiera. Verónica, no sé si quieres participar. Estás muteada, Verónica. Ahí, perdón. Ahí. Quería hacer el comentario de que, bueno, la autorización de emisiones al aire no se ve como un trámite, ¿no? Como un trámite más, algo que genere más complicaciones. Ustedes ya saben, hace años que venimos con trámites en la administración que por ahí han estado un poco desagregados, y bueno, la idea es que los emprendimientos que requieran presentar la autorización ambiental de emisiones lo hagan incorporado, como decía Javier, los trámites que ya tienen, ¿sí? Solamente aquellos que no tienen ningún tipo de trámite ante el ministerio tendrán que presentar el trámite específico. Pero la idea es incorporarlo, de hecho ya con algunas AO, como decía Javi, dentro de la misma renovación de la AO, si hace falta algo de información adicional para otorgar la autorización de emisiones, se lo solicitamos a la empresa y ya sale junto con la AO. La idea es no complejizar, y bueno, hacer el proceso como lo más natural posible, que es lo que hemos venido trabajando estos años, y entendemos que por eso el decreto es aplicable. ¿Sí? Más que nada eso quería aclarar. Gracias. Gracias a ustedes, a Magdalena, a Javiera, a Verónica. Les agradecemos a las tres y le decimos a todos los participantes que está abierto el espacio en el chat para ir agregando sus preguntas, comentarios, porque al final de las exposiciones tendremos una oportunidad de dialogar con todos los ponentes. Ahora le vamos a dar paso a las presentaciones de estudio de ingeniería ambiental, que estarán a cargo de los ingenieros civiles hidráulico-ambientales Carlos de María y Rodrigo Funes. Carlos de María es actualmente director de la empresa y gerente de las áreas de evaluación de impacto ambiental y gestión ambiental. Trabaja allí desde el año 98 y previo a eso tuvo una participación en la administración pública en su paso por el BOTMA entre el año 1994 y 1998 en la División de Evaluación de Impacto Ambiental. Rodrigo Funes es magíster en ingeniería, se desempeña hace 9 años como consultor ambiental en EIA
y tiene experiencia en el abordaje de evaluaciones predictivas de calidad de aire. Le damos paso entonces a las presentaciones de Carlos y Rodrigo y los invitamos a que participen a través del chat para enriquecer nuestra conversación al final de las ponencias. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a hablar un poco con Carlos en este tema de perspectivas de calidad de aire en Uruguay, desde nuestro mostrador, digamos, desde la consultoría. La organización de estas diapositivas va a ser una introducción, luego comentar algunos aportes conceptuales que entendemos que hace el decreto de calidad de aire, desafíos actuales en la evaluación y gestión de la calidad de aire desde el punto de vista de la consultoría. Luego algunos comentarios de la conexión entre la emisión, o sea, la calidad de aire en emisión y la calidad de aire ambiente. Vamos a enfocarnos después en dos problemáticas que entendemos que requieren cierto grado de atención. Y luego comentar un poco esta nueva figura de autorización de emisiones para pasar finalmente a las conclusiones. Bien, entendemos que el decreto presenta de alguna manera un conjunto de definiciones que abren líneas de acción para aportar a la mejora de la calidad de aire. O sea, en ese sentido es una muy buena herramienta. Pero por otro lado, el avance en este camino requiere un montón de definiciones que son necesariamente de abordaje interinstitucional, o sea que deben estar alineados todos los actores que participan en esta temática. Y también establece nuevas responsabilidades para los actores privados, pero también para la administración, resaltando que es muy importante el trabajo a realizar en el manejo de la información ambiental de la calidad del aire. Van a ver que hay algunos puntos que tal vez estén repetidos respecto a la presentación que acaba de hacer la DINASEA, pero lo está como algo bueno porque significa que estamos bastante alineados en ese sentido. Bueno, vamos a los aportes conceptuales que entendemos hace el decreto de calidad de aire. El decreto en sí mismo es una herramienta que establece un marco conceptual que disminuye los grados de libertad al momento de evaluar, y esto lo digo como algo positivo, disminuye los grados de libertad al momento de evaluar y gestionar las potenciales afectaciones a la calidad del aire por parte de un proyecto. Instaura reglas claras y de aplicación uniforme, o sea, de alguna forma nivela el campo de juego para los distintos actores, o sea, todos jugamos con las mismas reglas. En este sentido, plantea claramente los límites de calidad de aire para los parámetros y periodos considerados, indicando también niveles de tolerancia y límites espaciales de aplicación. También plantea límites de emisión para un amplio abanico de actividades que entendemos que es bastante bueno, o sea, comprende bastante bien la diversidad de actividades industriales en Uruguay y los contaminantes relacionados de manera específica a las mismas. Establece también claramente la necesidad de conocer la calidad del ambiente, ya sea por parte de la autoridad ambiental como los titulares de las fuentes de emisiones. Esto es algo que en la presentación anterior se hizo bastante hincapié. Y también plantea el tema de la importancia de la actualización de datos de calidad de aire ambiente a través del Observatorio Ambiental Nacional. Eso entendemos que son una serie de conceptos que aporta el decreto que son muy interesantes y muy buenos para abordar esta problemática. Luego, pasando a los desafíos de evaluación y gestión de la calidad de aire desde el lado de la consultoría, voy a marcar y comentar algunos. Por ejemplo, el primero sería que la instauración de estos objetivos de calidad de aire trae varios desafíos prácticos, como por ejemplo la definición clara de un concepto de línea de base y su cuantificación. Eso aún no está incluido en el decreto y en la práctica uno termina, de alguna forma, este concepto siempre entra dentro de la práctica de evaluación.
Por otro lado, ¿cómo y para qué se mide la calidad de aire ambiente? ¿Cuánto es suficiente? Esto también fue algo en lo que hicieron bastante hincapié en la presentación anterior. Por ejemplo, el caso de emprendimientos de gran escala que sí ameritan una línea de base extendida y completa y que posiblemente sí tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea porque tienen una obra que dura varios años y tienen la posibilidad económica realmente de costear estos tipos de monitoreos. Pero por otro lado hay emprendimientos de menor escala que también pueden tener un impacto sobre la calidad del aire, que en su área de influencia puede ser igual de relevante que el de un emprendimiento de mayor escala, que quedan sujetos a determinaciones de la calidad del aire que pueden ser a veces insuficientes, o al uso de datos de calidad de aire que ya estén disponibles, que no necesariamente sean representativos exactamente del sitio de implantación de ese emprendimiento. Otro desafío que tenemos al día de hoy es la disponibilidad de datos de calidad de aire representativos y con suficiente calidad. Esto viene de la mano de lo anterior. Y también la determinación de la admisibilidad de un impacto potencial, cuya evaluación predictiva arroje valores cercanos al límite de calidad de aire. Esto en el sentido en que, como de momento no tenemos suficiente cantidad o calidad de datos de calidad de aire, justamente, a veces es complicado definir exactamente una línea de base y tampoco está definido explícitamente el concepto de cómo se calcula y qué es una línea de base para los distintos contaminantes que se abordan en el decreto. Acá simplemente puse a modo ilustrativo nada más gráficos de concentración horaria de dióxido de nitrógeno en las estaciones de Curva de Maroñas, Colón y Tres Cruces de la red de calidad de aire de la Intendencia de Montevideo. Y marqué en líneas verticales los valores límite de calidad de aire, el 200 y el límite de tolerancia de 260. Y se puede ver que hay algunos valores registrados en estas estaciones que, por ejemplo, están por encima. Y también hay digamos, un buen porcentaje de valores, no sé, valores más altos que 100 y así. O sea que existe un porcentaje del tiempo en donde si se quiere, el margen o la cuota parte disponible para emitir al ambiente queda acotada por la condición ambiente en ese momento. Por tanto, por eso entendemos que esta definición clara de qué es una línea de base, cómo se mide, cómo se calcula y cómo se expresa, es un desafío que hay que, digamos, al que hay que apuntar a resolver. En este sentido, o sea, vislumbramos que hay una necesidad de establecer una red nacional de monitoreo de calidad de aire que permita generar esta información que sea adecuada en calidad y cantidad. Para lo cual es necesario un esfuerzo conjunto, necesariamente entre autoridades titulares de fuentes de emisión y también las consultoras como, digamos, como asesores, en la mayoría de los casos, de los titulares de la fuente de emisión. Por tanto, se necesitan reglas claras en el término de cómo cuantificar, procesar y comunicar la información, estableciendo sobre quién recaen estas responsabilidades, lo cual el artículo 7º del decreto bosqueja este concepto, o sea, lo plantea. Otro desafío es, por ejemplo, la actuación frente a los problemas de calidad de aire. Cuando una línea de base, sea esta definida como sea, cuando una línea de base se encuentra por encima del objetivo de calidad de aire, ¿qué se hace en ese caso? No se admiten más emisiones, se controlan las emisiones de las fuentes que ya están en esa cuenca, se busca otro plan de acción. En el caso de impactos acumulativos, por ejemplo, ¿sobre quién recaen las restricciones? ¿Se balancea entre todos los actores o son los nuevos actores que quieren emitir en esa área de influencia los que tienen que asumir los costos posiblemente de los tratamientos, de sus emisiones y así para asegurar o tender a asegurar los objetivos de calidad de aire? Y por otro lado, los conflictos de usos que ya están instalados al día de hoy. De, por ejemplo, usos residenciales cercanos a usos industriales por distintos problemas de ordenamiento territorial que ya están instalados y redundan en problemáticas, por ejemplo, lo que viene más rápidamente son los olores molestos, donde
de alguna forma no hay establecido un límite en calidad de aire para el tema de olores molestos y puede ser un tema de alguna manera más subjetivo, si se quiere. Por otro lado, la relación, también es importante la relación entre la calidad de aire en emisión y la calidad de aire ambiente. O sea, porque los límites de concentración en la emisión por sí mismos no necesariamente van a garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de aire ambiente. Entonces surge aquí la necesidad de, en los casos de evaluación, utilizar modelos predictivos de calidad de aire, y los resultados de esta evaluación predictiva pueden llevar a distintas situaciones. Por ejemplo, a que surja la necesidad de implementar valores más estrictos en los límites de concentración en emisión en caso de superar los límites de calidad de aire ambiente, o de alguna forma se permitan también valores más laxos en los límites de calidad de aire de emisión en caso de que se constate que la afectación es baja en relación a los límites de calidad de aire ambiente. O sea, existen esas dos posibilidades y están contempladas de alguna forma en el artículo 14 del decreto. Todo esto, de alguna forma, refuerza el concepto de que existe una necesidad de determinar de forma adecuada y uniforme los valores de línea de base para los distintos contaminantes y para los distintos sitios del país o de distintas regiones del país. Y fundamentalmente para parámetros en los que se puede esperar efectos acumulativos. O sea, si yo espero que mi fuente sea el único emisor en determinada área de influencia de tal contaminante, digo, es razonable pensar que la línea de base sea 0 en ese momento, y yo puedo razonablemente hacer una evaluación predictiva considerando una línea de base nula. Ahora, con un montón de contaminantes, eso no es posible. O sea, no es una hipótesis razonable. Bien, ahora le doy la palabra a Carlos de María para que continúe con la presentación. Bien, gracias Rodrigo. Muchas gracias a IDIS por la invitación a participar en este evento. Quisimos poner foco en dos aspectos que entendemos que el decreto quiso levantar, como son olores, digamos comenzando por esta temática, el control de emisiones que fue definido de olores desagradables, así como la determinación de los límites de emisión. Entendemos que aún, si bien fue tomado en el decreto, no se plantea un abordaje claro, ¿no? Como planteó Rodrigo, la problemática de olor es una problemática varias veces subjetiva. Hasta el presente se han abordado evaluaciones de olor para proyectos específicos, como ser plantas de tratamiento de efluentes. Creo que el gran disparador fue también las plantas de celulosa, también en el entorno de plantas químicas. Y con ese foco en las evaluaciones a través de un concepto que era definir factores de emisión, sobre todo para lo que podían ser fuentes difusas, o también para determinadas fuentes de chimenea, como está planteado aquí. El decreto plantea el control de los TRS, que en realidad son responsables de parte de la generación de olores, por lo cual para ese tipo de fuentes se pueden aplicar herramientas predictivas como modelos, y el decreto ya establece un determinado marco, pero para lo que significan las fuentes difusas, si bien está planteada y hay un intento de recogerlos y de que se adopten medidas de mitigación, no hay un abordaje específico. Hay mucha experiencia a nivel ya país con lo que son la experiencia de las plantas de celulosa, el rol que ha tenido el LATU con las mediciones de olfatimetría dinámica. Entiendo se han utilizado tanto para la caracterización de fuentes como para la determinación de su impacto en el entorno de proyectos concretos, que han permitido incursionar ya con aspectos más cuantitativos en la problemática de olores. Sin embargo, a pesar de esto y de la experiencia que ya tiene varios años, el decreto entendemos que ha introducido el tema, la temática, pero a nivel de lo que es metodologías de evaluación,
va a seguir quedando por ahora en el ámbito de la consultoría, de los consultores que realicen tal práctica, definir cuál es la metodología. Aquí, por supuesto, que hay una búsqueda internacional cuando se aborda este tipo de evaluación, y el concepto de unidades de olor y definir lo que es un criterio de admisibilidad a través de percentiles pasa a ser una definición con la cual se tiene que trabajar mucho, y entendemos que aquí sí hay una oportunidad de emprender un trabajo en conjunto con la administración y quizás también instituciones como AIDIS o también la universidad, en complementar este marco normativo, porque entendemos que es de gran importancia. Pasando a la otra diapositiva, Rodrigo. El otro aspecto que encontramos que es muy relevante son los compuestos orgánicos volátiles, al punto que el decreto lo recoge en un artículo específico, ¿no? Lo plantea en modo transversal para cualquier tipo de fuente fija, sea puntual, digamos, para cualquier fuente puntual, sea fija o difusa, y en especial aborda lo que es un montón de ramos industriales, lo que implica el manejo de solventes. Aquí lo que se plantea es que el abordaje de estos procesos, que en general son sin tratamiento, lo que nosotros encontramos como dificultad principal cuando estamos en la evaluación de procesos que involucran compuestos orgánicos, es que los procesos industriales no están preparados con medidas de mitigación. Al presente en general son procesos que manejan compuestos orgánicos volátiles, solventes principalmente, que tienen sistema de captación y manejan emisión en forma directa. Esto lo que genera en realidad es que se tengan apartamiento de lo que son los límites que están propuestos por la normativa. Abordar el tema de los compuestos orgánicos en sí, por lo que planteaba hoy INASEA, se puede ver desde un enfoque local, pero también con un enfoque global. O sea, se trasluce del decreto de que hay un compromiso de la administración, que lo planteó Magdalena, un compromiso país de atacar el control de determinadas fuentes de emisión con el enfoque de preservar lo que es los compromisos a nivel mundial para preservar, digamos, para controlar los gases de efecto invernadero y para preservar lo que es la capa de ozono. Al respecto, a lo que nos enfrentamos es que si bien podemos tener emprendimientos que cumplan una evaluación a nivel local, sí pueden llegar a tener restricciones igual por esa mirada global. Esto lo que hemos visto es que genera se identifica cierto desequilibrio, hay asimetrías competitivas a nivel local y a nivel regional. Por eso entendemos que este decreto se visualiza como una herramienta muy importante para compensar este tipo de asimetría. Desde el momento que varias industrias que actualmente están, varias actividades que tienen emisiones, que tienen fuentes de emisión puntual que no entran dentro del marco del decreto, como planteó Javiera, ahora van a estar incluidas, o no creo que fue Verónica que planteó, que en realidad actividades que escapan del sistema de evaluación de impacto ambiental, que no tengan autorización ambiental previa o que no tengan autorización de operación, sí van a tener que ingresar al sistema a través de la autorización de emisiones, y de esa manera, en un mismo sector que por escala unos pueden estar en el sistema y otros no, se entiende que la administración ahora va a tener una visión más global y va a poder aplicar criterios parejos con todos los actores involucrados. Pasando, Rodrigo, a la otra. Bien. El análisis de los COPS es un tema muy complicado para la consultoría, porque digamos, los COPS están regulados a nivel de emisiones, pero no hay estándares de calidad de aire definidos.
La evaluación de la problemática de los COPS se realiza caso a caso cuando uno quiere evaluar la calidad de aire en función de del estándar de calidad de aire que se defina para cada parámetro específico. Y aquí hay un aspecto muy importante que planteaba Rodrigo, que es la posibilidad de solicitar la excepción con un límite de emisión mayor que lo contempla el artículo 14. Entonces, este tema se plantea porque del lado de la consultoría, que opera a veces como articulador entre el emprendatario privado y la administración, cuando se encuentra que hay que presentar proyectos que hoy en la situación actual no cumplen con el estándar de COPS y se tiene que hacer una evaluación, se procede de la siguiente manera. Como primera medida se verifica que en la condición actual en la que opera, a través de un modelo predictivo, definiendo los estándares correspondientes, que en este caso podrán ser de la OMS, de la EPA o de la Unión Europea, y con el modelo predictivo se verifica el cumplimiento de los estándares que se definan para un determinado parámetro. Pero luego, cuando hay que hacer la presentación, no se puede omitir de que se está haciendo la presentación de un emprendimiento que está con niveles de emisión por encima de los estándares de calidad de aire, de emisiones que está imponiendo el nuevo decreto. Por lo cual nos enfrentamos recientemente a la presentación de una autorización ambiental especial en la cual solicitamos la aplicación del artículo 14, o sea, verificado el cumplimiento de la calidad de aire, pedimos la excepción para que se admita que este emprendimiento opere en las condiciones actuales, más allá que en un periodo razonable de tiempo se puedan realizar planes de adecuación para el cumplimiento de los estándares de emisión que han sido definidos. La incertidumbre en este caso, sin lugar a duda, es una vez que está comprobado que la calidad de aire en el entorno es adecuada, acorde a los criterios, o sea que está preservada la salud de la población, qué posición tomará la administración en esa mirada global que puede tener con respecto a buscar mejores tecnologías disponibles, ir por las mejores tecnologías disponibles, bajar digamos, manejar el concepto general de bajar la emisión de determinados gases. Eso, que es una visión global atendible desde el punto de vista de la administración, lo que entendemos es que es objeto de la búsqueda de un equilibrio que tiene que mirar cómo esas medidas pueden afectar la competitividad a nivel local y a nivel regional. Cambiarnos de diapositiva, Rodrigo. Bueno, finalmente quería centrarme en el concepto que también ya lo planteó Dinasea, que es la autorización de emisión. Como pauta general de esta nueva autorización, creo que yo destacaría el equilibrio. Creo que equilibra el sistema, es un concepto, como ya les planteé, que iguala los distintos emisores de un mismo proceso productivo. Hoy por hoy, en el mercado hay distintas industrias que trabajan con distintas escalas, algunas por su porte han tenido que entrar bajo la lupa y bajo el control de sus emisiones en los procesos de autorizaciones ante la DINASEA, otras por su escala no lo han tenido que hacer. Esto lleva a que exigencias puedan ser canalizadas hacia ciertos actores y otros quedaban libres de esas exigencias. Por eso destaco el rol de equilibrio que este nuevo decreto va a tener a nivel de lo que son, dentro del mismo sector, empresas que compiten hoy por hoy creo que en condiciones desiguales. Es un proceso administrativo que entiendo está pendiente de definiciones, que en 6 meses, para noviembre del 2021, deberíamos estar viendo ya cómo sería ese proceso de autorización, que como marcó bien Verónica, se nota la tendencia de no transformarlo en un proceso burocrático, ya que la idea es maximizar todas aquellas industrias o emprendimientos que tengan ya autorizado sus emisiones, sus fuentes de emisión a través de procesos de apego, ahora ya prácticamente se convalidarían,
y se renovarían dentro de los procesos de AO o se agregarían. Eso lo vimos como algo muy positivo. Y entendemos que hay algunas actividades que se busca que se empiecen a controlar, pero son esas actividades que en general han sido más difíciles de definir criterios, como son manejo de solventes en depósitos, entidades de reciclados y tratamientos de residuos sólidos. Todo lo que es fuente difusa lo seguimos viendo como un aspecto difícil a los efectos del consultor de cómo va a ser el camino administrativo a seguir. Y bueno, lo otro importante es que este decreto es el puntapié inicial y bueno, prevé un plan de adecuación con 5 años, con un objetivo de 5 años en el cual los distintos emisores que no cumplan los límites definidos van a tener que plantear medidas de adecuación. Y cerrando ya, Rodrigo, con las conclusiones, la cedo a ti la palabra para que fuiste el mentor de esta presentación. Bien. Bueno, como primer punto, remarcar que este decreto de calidad de aire significa, entendemos, un paso muy firme en la dirección correcta. De todos modos, es necesario ahondar en algunas definiciones técnicas, fundamentalmente respecto al tema de la línea de base, lo cual requiere una mayor cantidad y calidad de datos de calidad de aire a nivel nacional para guiar evaluación, gestión y toma de decisiones vinculadas con el manejo de cargas de emisión, más o menos flexibles en distintos proyectos. Se entiende además que es necesario un abordaje cuantitativo sobre la temática de fuentes fijas, tanto puntuales como difusas, vinculadas con olores molestos, y que tenemos un grado de avance tanto en el conocimiento como en las capacidades técnicas locales para efectivamente poder abordar cuantitativamente esta temática. Por otro lado, el abordaje del tema de compuestos orgánicos volátiles en fuentes fijas puede requerir una visión estratégica de manejo por sector para evitar justamente esto que estaba comentando Carlos, de asimetrías locales y regionales en términos de la competitividad entre empresas de distinta escala de un mismo rubro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Rodrigo y Carlos. Les agradecemos su presentación y le recordamos a todos los participantes que está abierto el espacio en el chat para ir anotando sus preguntas para lo que va a ser el intercambio al final de todas las ponencias. Me parece que para todos resulta bien interesante haber podido ver las dos lecturas que se hacen tanto desde la administración como desde la empresa privada prácticamente sobre los mismos textos, y es interesante también que puedan agregar sus visiones o sus consultas o sus inquietudes para enriquecer aún más ese diálogo que tendremos al final, luego de escuchar la última ponencia que estará a cargo del ingeniero Mauro D'Angelo. Digamos que como para redondear, tuvimos la visión desde la administración, la visión desde la empresa privada, y ahora veremos un poco en qué está la parte académica en esta temática. Mauro es docente, investigador grado 2 en régimen de dedicación total en el Departamento de Ingeniería Ambiental del INSIA, en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, y actualmente tiene en curso sus estudios doctorales, bastante avanzados ya, justamente investigando sobre un tema de calidad de aire. Y finalmente, debo decir que actualmente participa en 2 proyectos de investigación que son sumamente distintos. Uno acerca de la determinación experimental de rendimiento energético y emisiones atmosféricas, aportes para la eficiencia energética en el sector residencial biomasa, proyecto que está liderado por el doctor José Cataldo, y un proyecto de investigación titulado Evaluación experimental de la exposición a contaminantes atmosféricos durante el transporte activo, aportes para su zonificación en Montevideo, donde el investigador principal es el propio Mauro. También participa en un proyecto de extensión titulado COVID-19 y ventilación en escuelas,
que está liderado por el doctor Martín Draptar. Le damos entonces la palabra a Mauro, va a ser la última de las exposiciones que tengamos hoy, por lo tanto les pedimos que continúen anotándose y pidiendo la palabra, como ya lo hemos empezado a ver en el chat, para enriquecer nuestro intercambio al final. Adelante, Mauro. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a IDIS por la invitación a participar. La idea es comentarles acerca de los dos proyectos de investigación que Elizabeth nombraba. Ambos están en curso. Voy a comenzar con el proyecto vinculado a la calefacción residencial. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí. Bien. Bueno, este proyecto es financiado por el Fondo Sectorial de Energía de la ANI, como les decía, está en curso. En primer lugar, repasando las motivaciones que tuvimos para presentar esta propuesta, las agrupé en tres, digamos, razones o motivaciones. La primera tiene que ver con la calidad de aire. En este sentido, bueno, recuerdo que según el inventario de emisiones atmosféricas del 2015, el sector residencial es el que domina las emisiones de PM10 en zonas urbanas, y en particular la actividad de quema de leña en estufas es la principal. Y con respecto a la calidad de aire, en Montevideo en el año 2018 se registraron 20 superaciones al estándar diario de PM2,5, todas ellas en invierno. Entonces, la calefacción doméstica a leña no solo determina en buena parte las emisiones de partículas, sino también sus niveles ambientales. La segunda motivación tiene que ver con la energía, ya que es extendido el uso de leña como fuente de energía para calefacción en Uruguay, en general en estufas de hogar abierto y utilizando leña con elevados niveles de humedad. Y además está previsto en el Plan Nacional de Eficiencia Energética fomentar el uso de estufas eficientes y tender hacia su etiquetado. Y la tercera gran motivación es ayudar al usuario a responder algunas preguntas, algunas se figuran ahí en la diapositiva, pero hay muchas más. Por ejemplo, aportar para que el usuario pueda ver cuál es el sistema de calefacción más apropiado para su hogar, cómo debe operarlo, qué tipo de combustible tiene que utilizar, bueno, cuánto dinero cuesta calefaccionar un hogar. Dar un aporte en ese sentido, en conjunto con otra información que hay disponible también. Bueno, en términos específicos nos proponemos en primer lugar realizar una caracterización de los combustibles en base a biomasa que se comercializan actualmente, generando insumos para una posible normalización en este sentido, y por otro lado montar y poner en marcha un laboratorio dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República para evaluar la combustión residencial en base a biomasa en términos energéticos y ambientales, estando este laboratorio ajustado a normas. Con respecto a las actividades, como les comentaba, este es un proyecto en curso que finaliza a fines de noviembre, comenzando de arriba y en sentido horario, digamos. Hay actividades en verde que están finalizadas y otras en amarillo que están en curso. Bueno, hicimos una revisión bibliográfica, realizamos una caracterización de los calefactores que actualmente se comercializan en el país, estamos realizando la caracterización de leña. Bueno, luego vino toda la parte del diseño del laboratorio, la adquisición de los equipos de medición necesarios, hubo que hacer obra civil, estamos terminando el montaje, y bueno, en ese sentido estamos comenzando con la puesta en marcha, con los primeros ensayos, ¿sí? Para eso vamos comprando combustible, y estamos procesando los primeros resultados con foco en la elaboración de informes de monitoreo, ¿sí? De informes de laboratorio. Con respecto a la caracterización de calefactores, comenzamos analizando la tecnología de doble combustión, luego realizamos un relevamiento de mercado en donde vimos cierta heterogeneidad en cuanto a los calefactores que se comercializan, algunos con vidrio, otros sin vidrio, algunos con cámara de aire exterior, otros sin, con diferentes pesos, etc. Y luego realizamos un contacto con proveedores de forma tal de solicitar, a ver si era posible contar con algunos calefactores para realizar estos ensayos de puesta en marcha. Según ven en las fotos inferiores, pudimos acceder a 2 calefactores con los que estamos realizando los primeros ensayos. Con respecto a la caracterización de leña, en primer lugar, también hicimos un relevamiento de mercado, digamos, ahí vimos que en general se usa leña de eucaliptus, varias digamos, especies dentro de los eucaliptus, también leña de monte, y también como alternativa se utiliza el ligustro, que es una especie exótica invasora.
Con respecto a la caracterización, bueno, hasta el momento hemos hecho análisis de laboratorio sobre varias especies de eucaliptus, ahí ven los análisis que se han realizado, poder calorífico, análisis último o elemental, también análisis próximo, y durante estos ensayos de puesta en marcha se realiza una medición de humedad in situ, digamos, con un equipo portátil. Ahí pueden ver en la fotografía superior las muestras de laboratorio, y en la fotografía inferior una medición, digamos, en campo de la humedad antes de realizar los ensayos de puesta en marcha. Con respecto al diseño del laboratorio, bueno, como les comentaba, el laboratorio se está construyendo en base a normas, en particular en base a la norma europea, ¿sí? Ahí ven el título. Esta norma europea contempla la posibilidad de realizar diversos ensayos sobre los calefactores. El que estamos poniendo a punto en este momento es el ensayo de prestaciones a potencia nominal. Pero también está previsto realizar el ensayo de seguridad a temperatura. Y el ensayo de carga parcial, si es que el fabricante especifica una potencia para esa condición de operación. Bueno, describiendo los componentes de abajo hacia arriba, digamos, si vemos dónde está instalada la estufa, abajo del todo pueden ver una balanza azul de gran capacidad y precisión también. Sobre esa balanza se coloca un triedro, que es ese conjunto de paredes falsas y piso falso. No se ve aquí en la fotografía, pero ese triedro está equipado con una grilla de orificios, a través de los cuales se puede medir la temperatura superficial, ¿sí? Para el ensayo de seguridad de temperatura es necesario registrar, digamos, mapear la temperatura superficial que generaría el calefactor en superficies cercanas, y bueno, ver que no se supere determinado valor. Para poder hacer ese ensayo, bueno, se construyó el triedro y se lo está equipando con termocuplas para tener un mapeo, una grilla de puntos de medición de temperatura superficial. Sobre el piso del triedro se coloca la estufa, luego el conector de humos que conecta justamente la salida de la estufa con el tramo de medición, que es ese tramo de tubería equipado con puertos de muestreo, ¿sí? A donde se conectan los equipos de medición y de donde se extraen muestras de los humos para diversos análisis, ahora voy a comentar algunos de ellos. Luego tenemos el sistema de extracción compuesto por una campana y un ventilador exterior, y en el medio, digamos, una válvula para controlar el tiro durante los ensayos. Con respecto al equipamiento, tenemos una balanza más pequeña, la pueden ver en la foto superior izquierda, para pesar las cargas de leña, ¿sí? Que se utilizan en cada ensayo de puesta en marcha. Luego contamos con dos equipos Testo, los pueden ver en la foto de abajo conectados a la laptop. El más grande es el 350, que utilizamos para medir la composición de los humos, y el más pequeño es el 480, que sirve para medir las condiciones ambientales de ensayo, ¿sí? La norma pide registrarlas, y también el tiro. Luego contamos, como les comentaba unas diapositivas atrás, con un medidor portátil de humedad de leña, y también estamos fabricando adquisidores de valores de temperatura superficial para equipar el triedro. Pueden ver la foto del prototipo en su estado de avance actual en la foto superior derecha. Por último, contamos con un equipo de referencia para medir emisiones de partículas, lo ven ahí colgado del pórtico. Este equipo, bueno, es el que se utiliza, digamos, también por varias empresas para hacer ensayos, digamos, que después se reportan a la administración, vinculados al cumplimiento del decreto del que estaban comentando, del que estábamos hablando. Bueno, este equipo en este caso se sube al pórtico y se introduce por el puerto de muestreo que ven ahí en la foto al tramo de medición, desde donde se extrae una muestra de humos que posteriormente se filtra y por gravimetría se determinan las emisiones de partículas. Pasando ahora a la puesta en marcha, en estos momentos estamos en primer lugar ajustando los procedimientos de ensayo. Pueden ver ahí en el esquema el camino, digamos, para realizar un ensayo de prestaciones a potencia nominal. Se utilizan algunos resultados de la caracterización de la leña, luego se calcula la carga de combustible, se enciende el calefactor, hay que operarlo hasta obtener lo que se llama el lecho de brasas. Ahí se realizan los ciclos de ensayo, ¿sí? Cargando al calefactor con determinada cantidad de leña, se van registrando todas las variables y después se procesan los registros para calcular los parámetros normalizados, el rendimiento, la potencia, las emisiones, con los cuales se va a elaborar el informe, digamos, técnico de ensayo. Bueno, para la realización de estos primeros ensayos de puesta en marcha estamos comprando y acopiando leña, pueden ver ahí el sitio de acopio que tenemos hasta el momento. Estamos haciendo estos ensayos preliminares de prestaciones a potencia nominal y también de emisiones de partículas, generando una gran cantidad de información. Ahí pueden ver un gráfico de la evolución de la concentración de CO2 en los humos para un ciclo de ensayo. Esta información después hay que
que resumirla, digamos, procesarla, de forma tal de obtener los valores promedio que se incluyen en los informes. En eso estamos en estos momentos. Para finalizar la descripción de este primer proyecto, nosotros observamos básicamente dos familias de potencialidades para el uso de este laboratorio. Una tiene que ver con las actividades de investigación, y en ese sentido destaco la posibilidad de determinar el rendimiento energético y las emisiones de distintos contaminantes para distintos tipos de calefactores, ¿sí?, utilizando diferentes combustibles, ¿sí? También la posibilidad de desarrollar procedimientos de uso de calefactores que optimicen el rendimiento energético y, de la mano con esto, reduzcan, minimicen las emisiones atmosféricas. También es posible, a partir de los ensayos de emisiones de partículas, desarrollar factores de emisión de este contaminante que estén atados a las condiciones locales para actualizar el inventario de emisiones utilizando factores de emisión locales. Y, por último, utilizando una estación de calidad de aire en paralelo al uso del laboratorio, digamos, en paralelo a la realización de ensayos de emisiones de partículas, se puede estudiar la calidad de aire en interiores para, bueno, situaciones de uso de calefactores en base a biomasa. La otra gran familia de potenciales actividades tienen que ver con las actividades de normalización, ¿sí? Utilizando el laboratorio, como les decía, está construido en base a normas, se pueden desarrollar ensayos normalizados que permitan colaborar en la elaboración de un sistema nacional de etiquetado de calefactores, ¿sí?, en cuanto a rendimiento y emisiones atmosféricas, y también en base a la caracterización de combustibles, podemos realizar aportes para la elaboración de especificaciones técnicas, digamos, para la leña u otros combustibles en base a biomasa. Esto era lo que tenía para comentarles del primer proyecto. ¿Puedo pasar al segundo? O bueno, quizás sí, y luego hacemos los comentarios, si hay consultas, lo que sea, como ustedes prefieran. Vamos a terminar primero las exposiciones, Mauro, y después vamos a la sesión de preguntas. Dale, bárbaro, Elizabeth. Voy entonces con el segundo proyecto. Bien, este segundo proyecto, también lo nombraba Elizabeth, financiado en este caso por CSIC, en el marco del llamado de vinculación universidad, sociedad y sector productivo. El equipo de investigación está compuesto por investigadoras e investigadores de la Facultad de Medicina de la UDELAR, de nuestra Facultad de Ingeniería, y también del programa Univici de la UDELAR, y la contraparte del proyecto está conformada por 4 colectivos ciclistas. En términos generales, este proyecto propone contribuir a la planificación de transporte activo en Montevideo a partir de la inclusión de la calidad de aire como un factor más a la hora de tomar decisiones. En términos específicos, nos proponemos desarrollar una herramienta de zonificación de transporte activo en Montevideo en función de la calidad de aire, y también establecer un vínculo de trabajo con los usuarios del transporte activo en Montevideo en esta temática, la temática de contaminación atmosférica. Cuando decimos herramienta de zonificación, nos referimos a un conjunto de vínculos con validez estadística entre la exposición a contaminantes atmosféricos y variables del entorno urbano. Si logramos establecer ese vínculo, podremos luego, por ejemplo, efectuar recomendaciones para el diseño de ciclovías a través de rutas de menor exposición, basándonos en los valores de estas variables del entorno que explicarían parte de la variabilidad en la exposición a contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, estas variables del entorno pueden ser el flujo vehicular, la altura de los edificios, el ancho de las calles, entre otras. Bueno, de nuevo mirando las actividades, este proyecto tiene un horizonte un poco mayor, finaliza en mayo del año que viene. Tenemos actividades ya concluidas en verde, otras en amarillo en desarrollo, y una actividad que aún no ha comenzado. También empezando de arriba en sentido horario, hicimos de nuevo una revisión bibliográfica en el tema, compramos los equipos de medición necesarios, definimos 2 rutas de monitoreo, las relevamos para conocer estas variables del entorno candidatas a explicar parte de la exposición, determinamos el número de recorridos necesarios. Inicialmente determinamos que es necesario realizar 30 mediciones en cada ruta para obtener resultados representativos, pero este método de determinación utiliza los resultados de cada ensayo para recalcular el número de muestras. Quiere decir que este es un procedimiento dinámico, entonces digamos que esta actividad está en amarillo porque vamos ajustando el número de muestras necesario a medida que vamos midiendo. Luego hicimos una convocatoria amplia a ciclistas para que sean ellos los que recorran las rutas, los capacitamos en ese sentido.
En estos momentos estamos midiendo y bueno, semana a semana vamos definiendo el cronograma de mediciones. También instalamos en la azotea de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del OBELAR una estación de calidad de aire que nos permite tener datos en altura de algunos de los contaminantes atmosféricos que estamos monitoreando sobre las bicis, también tener valores de variables meteorológicas simultáneos a las mediciones, y también tener un punto de comparación para calibrar, entre comillas, o verificar el funcionamiento de los sensores portátiles que utilizamos sobre las bicis. Bueno, estamos comenzando a realizar el análisis de los registros con foco en el desarrollo de esta herramienta de zonificación, o sea, con foco en buscar estos vínculos, exposición-entorno, y bueno, comenzamos a difundir los resultados preliminares que vamos obteniendo. Para la definición de las rutas de muestreo, tuvimos en cuenta 3 aspectos. El primero es que fueran utilizadas por los colectivos que conforman la contraparte del proyecto. En segundo lugar, que también estuvieran ubicadas en zonas de alta movilidad de Montevideo. Y en tercer lugar, que tuvieran valores altos y bajos en alguno de sus tramos, digamos, de estas variables del entorno candidatas, por ejemplo, flujo vehicular, altura de edificios, uso del suelo, y también que hubiera tramos con ciclovías y tramos sin ciclovías, para poder comparar. Una vez que concluimos este proceso, definimos 2 rutas. En azul, en el mapa ven la ruta Boulevard, que es todo derecho, digamos, por Boulevard Artigas, entre el Shopping Nuevo Centro y el Club de Golf. Y en rojo ven la ruta Centro, que es un circuito cerrado en el centro de la ciudad, que comienza en G y Uruguay, va por G hasta La Paz Libertador, Libertador al Palacio, lo bordeamos, General Flores, Isidoro de María, Arenal Grande, 18 de julio hasta allí, y G de nuevo hasta Uruguay. Ambas rutas tienen una extensión aproximada de 6 kilómetros. Luego procedimos a relevarlas para conocer los valores de estas variables del entorno que estamos analizando. En primer lugar, en el mapa de la izquierda ven un conjunto de cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, que están o mismo en las rutas o en zonas muy cercanas. Nosotros semana a semana solicitamos al Centro de Gestión de Movilidad los registros de flujo vehicular total para estas cámaras, simultáneos a nuestras mediciones. Son datos muy valiosos, cada 5 minutos. Quizás la única contra o desventaja que tienen estos datos es que son de flujo vehicular total, no están abiertos por categoría. Para poder estimar esta apertura, nosotros el año pasado hicimos una campaña de conteo vehicular manual en los puntos que ven en el mapa del medio, y bueno, estamos asumiendo que esa apertura por categoría que registramos manualmente el año pasado sirve para este año, y estamos utilizando, digamos, esa apertura para abrir los datos del Centro de Gestión de Movilidad. También hicimos un relevamiento cuadra a cuadra para cada ruta de muestreo de las otras variables del entorno urbano que queríamos estudiar, por ejemplo, la altura promedio de los edificios, su desviación estándar, el ancho de calle, la presencia o no de ciclovías, la presencia o no de comercios, de industrias, y la densidad de construcción. Bueno, con respecto a la convocatoria a ciclistas, hicimos una convocatoria amplia, utilizando el afiche que ven en pantalla. En forma preliminar se anotaron más de 100 personas para participar. Hicimos una actividad virtual de capacitación, pero igual semana a semana vamos recordando, digamos, las tareas a realizar en campo para cada ciclista que se va anotando. Y bueno, en el marco de la coordinación también verificamos que la bicicleta del participante pueda llevar los equipos. En caso que esto no sea posible, nosotros contamos con una bici para prestar, que sí puede llevar los instrumentos. Pasando al trabajo de campo, básicamente tenemos 2 sets de equipos. El primero está enfocado en evaluar la exposición ambiental. Tenemos obviamente un GPS, tenemos que ver dónde está el ciclista en cada momento para poder vincular exposición y entorno. Luego tenemos 3 equipos enfocados en medir las concentraciones de PM10, PM2,5, NO2 y CO, y también un sensor para medir niveles de presión sonora, ya que estamos haciendo la misma evaluación, la misma vinculación, exposición y entorno, también para la contaminación sonora, en paralelo con la contaminación atmosférica. El segundo set de equipos está enfocado en evaluar el impacto en salud. Les comentaba que hay investigadoras de Facultad de Medicina en el equipo, el impacto en salud de cada recorrido sobre cada participante. Para eso se hace una medición de la presión arterial antes del recorrido. El ciclista responde un conjunto de preguntas enfocadas en conocer su estado de salud, y se le realiza una coximetría antes y después de hacer el recorrido. Una coximetría es una espirometría que se realiza con el sensor de la derecha, que mide
el contenido de monóxido de carbono en el aire expirado por la persona. En términos prácticos, estamos midiendo en días hábiles sin lluvias, nos encontramos a las 8 de la mañana y la medición arranca más o menos a las 8:30. Toda la actividad lleva 1 hora e implica encontrarnos con el ciclista, armar la bici, como ven ahí en las fotos, realizar la coximetría preliminar, luego el ciclista hace el recorrido, y bueno, después desarmamos la bici y procesamos los registros. Bueno, con respecto al avance, como les decía, en primera instancia queremos llegar a 30 recorridos por ruta, en la ruta Boulevard vamos 20 y en la ruta Centro 24. En la ruta Boulevard más o menos estamos arrancando a las 8:30, hay variabilidad, ¿sí? A veces lleva más o menos el proceso de armado, y también tenemos cierta flexibilidad en el horario según los requerimientos del participante, si necesita ir un poco más temprano o un poco más tarde, no hay problema. Y el recorrido dura más o menos media hora, salvo, ahí tenemos un outlier en una medición que realmente se nos complicó bastante, pero bueno, en general dura más o menos media hora. En la ruta Centro también más o menos empezamos 8:30, y acá el recorrido ya está siendo más estable y dura aproximadamente media hora. Pueden ver fotos de distintos participantes en los puntos de partida. Con respecto al análisis de los registros, hacia el desarrollo de la herramienta de zonificación, lo primero que tenemos que hacer es obtener promedios por cuadra para todos los parámetros que registramos sobre las bicis, porque luego las variables del entorno están registradas por cuadra. Entonces, digamos, para poder hacer la vinculación, tenemos que llevar todos los puntitos rojos que ven en el gráfico de la izquierda, que es todo lo que registramos en la bici, proyectarlo en cada cuadra correspondiente y luego promediar los puntitos que caen dentro de cada cuadra, obteniendo, por ejemplo, un mapa como el que pueden ver a la derecha, que es de concentración de PM10 en microgramos por metro cúbico para el recorrido del 11 de febrero del 2021. Ahí ven promedios por cuadra, para la ruta Boulevard en ese caso. Para finalizar, y con respecto a la difusión de resultados, estamos elaborando en estos momentos informes de monitoreo para los ciclistas. La idea es generar un ida y vuelta con el ciclista que participa, ¿sí? Estos informes, como se dice ahí en el cuadro de texto, por supuesto que no pretenden representar características generales de las vías de tránsito, porque se realizan utilizando las mediciones de un día nada más, simplemente pretenden ser, como les decía, una evolución para el ciclista en esto de fomentar el intercambio con respecto a la calidad de aire y también con respecto a la contaminación sonora con las personas que participan del estudio. En el informe se incluye una tabla con datos que pueden ver ahí, bastante variopintos, que tienen, digamos, información de la velocidad promedio, de concentraciones máximas, de dosis totales de contaminantes y de ruido, también la información de la coximetría, y luego un conjunto de mapas que muestran las dosis instantáneas de contaminantes y también los niveles instantáneos de ruido. Ahí pueden ver un ejemplo de dosis instantánea de PM2,5 en microgramos por segundo para un recorrido de la ruta Centro, y ahí es interesante también que se dé el intercambio para ver si, bueno, el ciclista identificando los puntos calientes puede atar esa situación con algo que le pasó, si es que justo pasó un ómnibus por al lado, si justo estaba haciendo mucho ejercicio, si justo la calle era muy cerrada. Eso nos sirve de mucho a nosotros para, bueno, comprender el problema, digamos, ¿no? Y bueno, este es el fin, digamos, de la segunda presentación, así que bueno, les agradezco de nuevo y quedo a disposición. Muchas gracias a ti, Mauro. Le agradecemos una vez más a todos los expositores y abrimos el espacio de preguntas. Ha habido ya algunas preguntas que han sido respondidas por Dinasea en el espacio del chat y tenemos un pedido de palabra de Verónica, que es quien va a comenzar entonces en este espacio, y los alentamos a seguir colocando sus preguntas en el chat, ya que han tenido la amabilidad de sobrevivir hasta esta hora. Creo que ahora viene la parte más interesante, que es la del intercambio. Adelante, Verónica. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Quería agradecer a Mauro también, me encantó los dos proyectos en los que están trabajando, re interesante. Y bueno, acá si Magdalena y Javiera quieren apoyarme, yo auxiliarme, quería hacer algunos comentarios de la presentación de Carlos de María. Unos temas ahí que me quedaron fue el tema de olores. Es cierto que el decreto lo menciona en forma muy general, ¿no? como para no dejarlo fuera, en realidad fue ese lo que contempla el decreto.
Magdalena, recuerdan, Javi, creo que este decreto inició el proceso de su camino para la promulgación hace 2 años ya. ¿Sí? Si llegábamos a incorporar algo de olores, que no sé si ya está tan definido el tema olores, ahí me pueden ayudar un poco más Javi y Magdalena. Si pretendíamos ser más específicos sobre olores en el decreto, es probable que todavía no se hubiera promulgado. Entonces entiendo que sí, que falta definir muchas cosas y que tenemos que trabajar en conjunto con eso. Después, el tema de los codes, sí tiene su artículo aparte, por la importancia que tiene, porque no es un tema fácil de tratar, como le explicaba Carlos. También lo vimos como una oportunidad para evitar lo que es el incentivo de la competencia desleal, porque nos ha pasado en varios sectores de actividad, que por el porte, como decía Carlos, entra en lo que son los regímenes de autorización ante el Ministerio de Ambiente, y ahí se le imponen determinadas exigencias, y bueno, el mismo emprendimiento que no ingresa al sistema de autorizaciones, ya sus emisiones no tienen control, y ahí hay un tema de, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente no quiere incidir para promover la competencia desleal, precisamente, todo lo contrario, y precisamente con este decreto entendemos que esas cosas se pueden ir salvando. Después, en lo que es, bueno, que si no afecta la calidad del aire, o no se superan los estándares de calidad del aire, y para COP, como tú decías, no es que estén tan definidos, quede como liberado el estándar de emisión, eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque más que nada con los emprendimientos que están en zonas urbanizadas, emitiendo COPs, ¿sí? Y además el decreto en su artículo 33, en el literal A, establece que los generadores de emisiones al aire tienen que maximizar lo que es la mitigación, sea para cumplir estándares o estar por debajo de estándares. Entonces podemos decir, bueno, se pueden amparar, no recuerdo si es el artículo 14 ahora, en decir, bueno, puedo tener mayores emisiones respecto al estándar de emisión, siempre que no esté afectando la calidad del aire, pero también el emprendimiento tiene que demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles para reducir sus emisiones, ¿no? Entendemos que esto en COPS es particularmente especial por los costos que conlleva la mitigación de los COPS, pero entendemos que hay que hacer algún esfuerzo para después poder argumentarle a la administración, he hecho hasta donde se pudo, y ahí sí solicito ampararme en el artículo que prevé que puedo emitir más por encima del estándar de emisión siempre que no afecte la calidad del aire. Eso es la salvedad que quería hacer con el tema de olores y de COPS. Y después la línea de base, que sí estamos totalmente de acuerdo, que falta definir algunos temas que ahí con Magdalena lo podemos ver. Gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Tiene levantada la mano Magdalena, así que vamos a darle la palabra a ella. Sí, no, realmente sí, muy buenas las presentaciones de ambos grupos de trabajo. Tomé nota de muchas cosas porque creo que nos va a servir para el trabajo que se nos viene, que ya venimos haciendo, pero que se nos viene ahora con la formalización. Si bien yo estoy más en la parte de calidad y no tanto en la parte de emisiones, pero hay algo que siempre lo he tratado de manejar y creo que es lo que nos impulsa, y me consta que con Verónica y Javier y con el equipo de control estamos alineados, que es la experiencia en calidad de agua. Creo que nos ha llevado a tener una situación hoy que es muy difícil de revertir. Entonces, tenemos que evitar eso. ¿A qué voy con esto? Que si yo tengo en un sitio que no tengo determinado contaminante, y como no lo tengo, lo voy a poder emitir sin ningún problema o con mucha permisividad. Hay que ser cuidadoso con eso, digo, hay que trabajarlo, digo, en general,
hay poca información de calidad de aire, porque a ustedes les consta que es bastante más costoso, no solamente desde el punto de vista del el monitoreo en sí, sino costoso desde el punto de vista de los equipos, del equipamiento, de la parte analítica. Hay menos, y tenemos menos años de trabajo obviamente, hay menos información de los monitoreos, entonces hay que ser muy cuidadoso en eso, en ese artículo en el cual yo puedo emitir más si no contamino, porque además tenemos poca información para tener buenos modelos, o sea, va todo un poco enrabado, hay que tener cuidado. Con respecto a la línea de base, sí, es algo que depende mucho de los sitios y no está bien definido. Creo que no se puede definir de una sola manera porque no es lo mismo según los tipos de emprendimientos, pero bueno, es algo a lo que tenemos que trabajar. Y no sé si, Elizabeth, si de contestarle una pregunta que había con respecto a la regular las fuentes, las emisiones vehiculares en determinadas zonas. Digo, nosotros por ahora eso no se ha planteado, de hecho Montevideo lo está haciendo, o sea, hubo criterios ambientales cuando se hizo la reestructura del transporte público en la Ciudad Vieja, y se han manejado algunos criterios ambientales para las modificaciones de las rutas en Montevideo. En otros lugares no se ha planteado, creo que nos falta información, o sea, Montevideo tiene buena información y tiene muchos años de mediciones de buena calidad que les permite hacer eso. Creo que falta mucha información, y sobre todo, que es otro de los grandes desafíos que tenemos presentes, no tenemos información sobre lo que realmente están emitiendo los vehículos que están circulando hoy. Entonces, venimos trabajando y venimos mejorando bastante la información de base que se tiene, pero la información de cuánto podemos mejorar el ambiente si nosotros sacamos los vehículos de una zona, salvo que se haga un estudio específico, no tenemos la información necesaria para poder evaluarla. Creo que en esta línea, para nosotros es un elemento fundamental el trabajo que está haciendo la Facultad de Ingeniería con las estufas de leña. Ahí era fácil decir que por más que el inventario de emisiones tuviera un 50% de error, podíamos llegar a pasar del 60% de las emisiones residenciales a un 40%, pero seguía siendo un montón. Pero nosotros ahora estamos ajustando, por ejemplo, en la parte de inventario de emisiones, las emisiones del sector industrial. Y podemos tener un cambio, o sea, es como un proceso iterativo en el cual se va mejorando la información, volvemos a calcularlo, volvemos a estimar, y seguiremos así trabajando. Entonces, la parte de fuentes móviles, falta mucha información, no hay nada de mediciones, o hay muy pocas mediciones, mejor dicho. Entonces, evitar circulaciones es algo que estuvo en su momento en la mesa, pero tenemos que tener datos para poder sentarnos con el Congreso de Intendentes a decirles en tal ciudad se prohíbe tal cosa. O sea, me parece que es algo que está pensado, pero que está a largo plazo. Muchas gracias, Magdalena. Antes de darle la palabra a Carlos, que tiene la mano levantada, voy a mechar algunas de las preguntas del chat. Para Mauro, que preguntan si existen estudios antecedentes en Uruguay que vinculen calidad de aire en algunas zonas con estado de salud de la población, y si hay resultados preliminares que vinculen concentraciones en emisión y las variables ambientales. Bien, con respecto a la primera, desconozco estudios específicamente para Uruguay. Sí hay estudios globales, no digo que no los haya, pero no estoy al tanto, pero sí estudios globales de carga global justamente de enfermedad, que ahí sí estiman, digamos, las muertes atribuibles a contaminación atmosférica, y hay una posibilidad como de hacer un estimativo para cada país, pero bueno, con datos globales, capaz que se puede bajar a Uruguay, pero no tengo noción de un estudio hecho específicamente acá. Con respecto a la segunda pregunta,
todavía estamos midiendo, digamos, no tenemos conclusiones claras con respecto a la vinculación entre exposición y entorno. Lo que sí puedo decir es que de los primeros mapas que vamos sacando, como el que les mostraba, se nota que hay una heterogeneidad espacial bastante importante en las concentraciones de los contaminantes que medimos, que a veces se cruzan, o sea, partículas y dióxido de nitrógeno a veces pican en lugares distintos, o sea que eso también complejiza, digamos, el problema, no es calidad de aire como un todo, sino que hay que ver contaminante por contaminante, cuál es el entorno que está influyendo, pero te podría decir eso así como bien preliminar, que hay heterogeneidad espacial, ¿no? Eso se puede ver por ahora. Muchas gracias, Mauro. Yo agrego a tu respuesta que las dosis de ruido vienen siendo bastante homogéneas en cada uno de los circuitos. Vamos a darle la palabra a Carlos de María. Sí, quería complementar respecto a lo que indicaba recién Magdalena, que Magdalena, digamos, como visión general, totalmente alineado con la posición que tú marcás. Como consultora, como consultora ambiental, el principio rector es la protección del medio ambiente y el asesoramiento del cliente para lograr la sustentabilidad de su negocio, porque creo que es parte de lo que tenemos que lograr, porque si no se cae la actividad, se cae la fuente de trabajo, siempre en sintonía con lo mejor, adecuando la misma a la condición del entorno, la condición ambiental. No es carta libre el artículo 14 que marcamos en el caso de los COPS para emitir cualquier cosa, no. Primero tratar de cumplir el decreto, pero nos pareció interesante plantear la situación porque nos enfrentamos a tener que presentar un emprendimiento que iba a incumplir un estándar. Entonces vimos la opción de decir, precisamos que se admite que la actividad esté validada ambientalmente, en el sentido de decir, tenga una autorización para decir, está operando en determinada condición con un plan de mejora, pero para no decir, estoy en infracción ya de que no estoy cumpliendo un estándar, porque si ustedes me podrán corregir, pero creo que este artículo surge en el decreto ahora, antes en el gesta de calidad no estaba, ¿no? No había, creo que, una opción del estilo. Surgió como una válvula de escape hacia ambos lados, que permite que cuando tú estás en una situación del estilo te puedas presentar con una conducción, como quien dices, de infracción, de no cumplir un estándar, pero evidentemente con un plan de acción a ser acordado con la administración. Pero totalmente de acuerdo, Magdalena, que la premisa es adecuarse siempre a lo que son los estándares de emisión, ¿no? Tiene que ser la base de compromiso, sin lugar a dudas. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Carlos. Me echamos otra de las preguntas del chat y enseguida te damos la palabra, Rodrigo. Es otra pregunta para Mauro. En el proyecto de las bicicletas, ¿tienen previsto algún ensayo del equipo que mide el material particulado contra un método de referencia para ajustar sus resultados? ¿O no es relevante porque trabajarán con valores relativos? Muchas gracias por las presentaciones. Gracias, Pablo, por la pregunta. Sí, hicimos una verificación, una intercalibración del sensor de partículas y también del sensor de NO2. Para el sensor de partículas lo hicimos con la estación de referencia que está en el techo de la Facultad de Arquitectura. Ahí obtuvimos curvas de corrección rectas, básicamente, y estamos corrigiendo las mediciones portátiles con esas rectas. Y para el equipo de NO2 hicimos una intercalibración con la estación de Tres Cruces, de la red de monitoreo de la Intendencia de Montevideo. Ahí obtuvimos también una curva de calibración que depende de la humedad relativa. Ese equipo es un poco más, digamos, problemático, o sea, no se obtuvo una recta, sino que hay que meter también información meteorológica porque el equipo portátil es bastante sensible. Pero bueno, en conjunto esas actividades permitieron corregir los valores de la bicicleta de forma tal de confiar en el valor absoluto. Igual, de todas maneras, ahí va, como vos decís, el objetivo del proyecto es ver qué pasa con los valores, si suben o bajan, digamos, para variaciones en las variables del entorno, o sea, ver variaciones relativas, pero es importante poder reflejar también los valores absolutos. Así que sí, pudimos hacer esa verificación. Muchas gracias, Mauro. Le vamos a dar ahora entonces la palabra a Rodrigo Funes, que tiene la mano levantada. Adelante, Rodrigo. Bien.
De nuevo para Mauro, la presentación más preguntada. Digamos, uno, con el tema de las bicicletas, uno intuitivamente capaz podría pensar que el flujo de tránsito es como la variable ambiental que podría llegar a tener más incidencia en las concentraciones que se registren en el tráfico. Pero lo siguiente, no lo digo como ingeniero, lo digo como usuario de bicicleta de todos los días. Por ejemplo, el tema de el desfase de velocidad entre la bicicleta y los autos, en el sentido de que, por ejemplo, generalmente las calles semaforizadas, vos tenés un flujo de autos que va de alguna forma como impulsos, a una velocidad diferente a la que se mueve una bicicleta. O sea, no sé, me pasa todos los días de que de repente te pasa un malón de auto por al lado y estás 3 cuadras sin ningún auto, y eso se repite casi que en todos los semáforos, por ejemplo. Y respecto a eso, por ejemplo, si entiende, o sea, porque entiendo que eso te puede generar de alguna forma una heterogeneidad cuando vos tenés datos de flujo vehicular que son cada 5 minutos, o sea que no tienen la misma apreciación en términos de apreciación temporal que los datos de medición de calidad de aire y de ruido, si se quiere. O sea, tenés como esa diferencia entre las ventanas temporales que te permite medir calidad de aire y tránsito vehicular. O sea, veo como que eso puede ser un factor que determine que puedas observar esta heterogeneidad como en la escala cuadra a cuadra. Sí, sí, obvio, la disponibilidad de datos simultáneos es un desafío de este proyecto, porque claro, sobre las bicis tenemos como una gran capacidad de registro de contaminación atmosférica y sonora, pero bueno, después la variable del entorno dinámicas, o sea, bueno, la altura de los edificios se mantiene, pero ahí va, el flujo vehicular, sí, es un desafío compararlo, eso estoy de acuerdo contigo, y ahí hay error adentro, seguro, pero o sea, los datos cada 5 minutos es lo máximo que pudimos obtener, y además agrego que es para algunos puntos, ¿no? Después lo que hacemos Claro, es, tenemos que sí, sí. interpolar de alguna manera para poder tener un dato por cuadra. O sea, ni siquiera tenemos el valor real para cada cuadra. Entonces, bueno, veremos qué tan confiables sean los vínculos que podamos obtener, pero es la información que manejamos, y Claro. sí, hay fenómenos que se nos van a pasar, seguro, que no lo vamos a poder ver, digamos, ¿no? Sí. No, agregando la información de modo que los datos de calidad de aire estén en la misma escala temporal que los datos de flujo vehicular, Bueno, se podría, sí. capaz se puede ver alguna Sí, correlación más evidente sí. evidentemente agregarlo en el tiempo implica para el recorrido de bicicleta agregarlo en el espacio, o sea, no zafás. Sí, claro. Sí, la promediación por cuadra tiene el objetivo como de suavizar un poco los picos, pero igual sí, puede ser interesante eso Claro, porque en que 5 vamos a minutos en bicicleta de repente hace 20 Sí, cuadras, no vale. sé, o sea, Claro, no es exacto. poca cosa 5 minutos en Sí, bicicleta. por eso, por eso. Sí, sí. Bueno, no Pero quiero sí, terciar en esta metodología de cómo se planteó, pero les agradezco a ambos y le voy a dar la palabra a Alejandro Iriburu, el presidente de AIDIS, que va a ser el cierre, no sin antes agradecerles muy especialmente a todos los que se han quedado hasta esta hora. Creo que seguiríamos encantados esta discusión, pero está un poquito ya llegando la hora de cenar quizás. Por lo pronto, en lo que me corresponde a mí también quiero no solo agradecerle a todos ustedes, sino también a IBIS por la invitación a moderar esta mesa y a los ponentes por las participaciones súper interesantes que tuvimos hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Quería, desde la directiva de AIDIS Uruguay, agradecer, felicitar a los que participaron del seminario como expositores y expositoras, a Magdalena, a Javiera, a Verónica, a Rodrigo, a Carlos y a Mauro, por aceptar nuestra invitación, por compartir su tiempo y sus valiosas ponencias. Agradecerte, Elizabeth, que gentilmente y de tu experticia en la temática nos acompañaste en la moderación del evento. Destacar desde ahí el trabajo de Carolina, de Maya, de Janina, que desde la directiva y con el empuje de AIDIS Joven Uruguay participaron en la preparación del evento, y así como a Nicolás por sus aportes.
Quiero agradecer a las organizaciones amigas, a la Asociación de Ingenieros del Uruguay, a la Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay por sumarse a la invitación a este webinario. Y agradecer a todos y a todas los que aquí están presentes por compartir estas 2 horas, esta tarde-noche, con esta actividad que hemos organizado desde AIDIS Uruguay. Como capítulo nacional de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS Uruguay quiere promover la actividad en las divisiones técnicas. Con este seminario nos hemos sumado a la conmemoración del Día Interamericano del Aire, que se celebra todos los segundos viernes del mes de agosto. Y en particular queremos que este seminario colabore para impulsar el funcionamiento de la División de Calidad de Aire de AIDIS Uruguay, congregando a los técnicos del sector, promoviendo la difusión de experiencias y el intercambio a nivel nacional e interamericano. Estamos muy contentos con el desarrollo de actividades que venimos llevando a cabo durante este año en este formato de conferencias virtuales, al que nos hemos venido acostumbrando en estos tiempos y que, si bien nos impone una distancia física, tecnológica, nos permite encontrarnos fácilmente y generar un ámbito virtual para la difusión, la interacción y la reflexión. Este ha sido el 4.º evento de los que llevamos adelante este año, en los que AIDIS Uruguay ha participado en la organización. En mayo nos encontramos con el abordaje del segundo cambio en la matriz energética. En julio charlamos sobre drenaje sustentable en Uruguay. En agosto, en el contexto interamericano, con la organización de AIDIS Joven Uruguay, y la participación de Luis Reolón como ponente, se abordó el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del Plata. Y bueno, y hoy, en septiembre, nos encuentra este seminario sobre perspectivas de la calidad de aire en Uruguay. Nos hemos propuesto realizar 2 actividades más antes que termine el año, y bueno, para el año 2022, además de continuar con este formato, confiamos en que las condiciones sanitarias nos permitan que desarrollemos nuestro 11º Congreso Nacional de AIDIS Uruguay, donde esperamos encontrarnos todos quienes estamos hoy aquí reunidos. Finalmente, desde la directiva de AIDIS Uruguay, invitarles a que sigan nuestras actividades a través de nuestra web, aidis.org.uy, donde pueden suscribirse. Si se fijan ahí en la web, en la pestaña Contacto, y nos ponen su correo electrónico, van a recibir las novedades que les vamos transmitiendo a lo largo de los distintos días. Y bueno, finalmente, luego, como decíamos hoy, de estas 2 horas de intenso intercambio, que han sido, desde nuestro punto de vista, muy fructíferas, y que nuevamente les agradecemos por la participación a todos, enviarles un gran saludo, y bueno, si lo desean, nos encontraremos pronto. Nuevamente, muchas gracias, y hasta la próxima. Desde acá es lo que quería decirles, y nos estamos encontrando pronto. Un saludo grande. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Gracias a Nos vemos, todos. Gracias, saludos. hasta luego. Chau, chau. Cuídense. Pasen muy bien.